Bueno, vamos a iniciar el trabajo con la presentación de la temática de dolor. El dolor es una percepción desagradable, subjetiva, consciente e individual. Decimos que es una percepción muy personal, que no puede compartirse con otra persona. Cada uno siente su propio dolor en función de determinadas situaciones o de determinadas vivencias y determinadas acciones que más adelante describiremos. Esta percepción se genera ante la presencia de un estímulo nocivo y resulta de la combinación de tres componentes esenciales: la sensación, la emoción y la conducta. Es una percepción desagradable que no podemos medir biológicamente. La naturaleza exacta del dolor no la podemos definir, ya que al ser una experiencia subjetiva, la intensidad y la duración van a variar de una persona a la otra. La persona que sufre dolor es la única que puede describir o tener autoridad sobre la existencia del mismo. Y hay algo que debemos tener en cuenta cuando tratamos a nuestros pacientes. Si el paciente refiere que tiene dolor, es porque lo tiene en su nivel de percepción y en su subjetividad, a su manera y a través de la percepción propia que puede tener de esta sensación desagradable. Puede ocupar todo el pensamiento del sujeto, dirigir sus actividades y cambiar su vida. Las diferencias entre la percepción y la reacción individual del dolor y las causas que hacen que el dolor se complejice van a establecer los cuidados que nosotros vamos a implementar o van a establecer cuáles son las pautas que nosotros vamos a seguir para aliviar ese dolor y poder proporcionar confort a nuestro paciente. El tratamiento eficaz del dolor es una parte muy importante, fundamental en el cuidado de enfermería. Representa un peligro, el dolor, tanto fisiológico como psicológico, para la salud y la recuperación, y aumenta notablemente la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades de nuestros pacientes. El dolor es la causa más frecuente de la consulta al médico, ¿no? ¿Por qué un paciente acude a un servicio de emergencia, un servicio de guardia, a un médico? Porque presenta una molestia, una percepción desagradable que no puede mediar, que no puede manejar, tiene un valor protector porque avisa que algo no está funcionando adecuadamente, que obliga a reaccionar para suprimir la causa que está produciendo esa sensación de malestar. Hay algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta en función de evaluar o analizar el dolor. Conceptos muy importantes y que se diferencian mínimamente, pero es muy importante que tengamos en cuenta y notemos la diferencia. Primero vamos a hablar del umbral del dolor, que es la cantidad de estimulación dolorosa que la persona requiere para sentir dolor. Varía entre una persona y otra, y hasta en el mismo sujeto, en distintos tiempos, en distintas ocasiones, en distintas situaciones. Podemos hablar de una hiperalgesia, que es una sensibilidad extrema y excesiva al dolor. Y dos términos claves asociados al umbral del dolor son la sensación del dolor, que la consideramos como un equivalente del umbral, y la reacción al dolor, que incluye la respuesta del sistema nervioso autónomo y las respuestas del comportamiento ante el dolor. Las respuestas del sistema autónomo son las reacciones automáticas del organismo para proteger al individuo, y la respuesta de comportamiento es una respuesta aprendida. Por ejemplo, para que clarifiquemos esto, una respuesta del sistema nervioso autónomo al dolor es cuando tenemos cólicos abdominales, tendemos a tomarnos el abdomen, a entrelazarlo con los brazos y a tomar una posición como de cubrir la zona, de agacharse y cubrir sobre la zona, como una respuesta de protección hacia ese agente nocivo que nos está perturbando o esa sensación desagradable. Eso vendría a ser una respuesta del sistema nervioso autónomo. Una respuesta de comportamiento es, por ejemplo,
tomar analgésicos, realizar algún tipo de métodos que disminuyan la sensación del dolor, como la aplicación de frío o la aplicación de calor. Otro de los términos que tenemos que asociar a el dolor es la tolerancia al dolor. Hablamos del umbral del dolor, que es la cantidad de estimulación dolorosa que una persona requiere para percibir esta sensación desagradable. Cuando hablamos de tolerancia al dolor, es la máxima cantidad y duración que el individuo soporta. El umbral de dolor es la cantidad de estímulo que el paciente necesita o requiere para percibir el dolor. La tolerancia al dolor es la cantidad máxima que el sujeto puede soportar y varía entre una persona y otra de acuerdo a determinadas situaciones. Por ejemplo, factores que aumentan la tolerancia al dolor pueden ser las drogas, diversos tipos de drogas, el alcohol, los masajes, la distracción, las creencias o la fe que pueda tener una persona, los deportes, las endorfinas. Los factores que disminuyen la tolerancia al dolor están dados, por ejemplo, por el cansancio, por un dolor persistente, por el aburrimiento. Las causas del dolor pueden ser físicas o psicológicas. Cuando la causa es decimos que es una causa psicológica cuando la causa física no la podemos identificar. También existe el dolor fantasma, y es aquello que llamamos a una sensación dolorosa percibida en una parte ausente del cuerpo. Por ejemplo, los pacientes amputados, que generalmente refieren el dolor en el miembro o en la parte de su cuerpo que se encuentra amputada. O, por ejemplo, una zona paralizada por una lesión medular. Generalmente se da en pacientes que sufrieron mucho dolor antes de la lesión o tratamiento que culminara en esa situación. El dolor lo podemos clasificar según el origen, según la duración, según la localización, según el curso, según la patogenia y según la intensidad. Según su origen podemos clasificarlo en dolor cutáneo, aquel que se origina en la piel o tejido subcutáneo, por ejemplo, como ven ahí en el ejemplo, el dolor que percibimos cuando tenemos una quemadura o cuando tenemos un corte. El dolor somático profundo, que está originado en ligamentos, tendones, huesos, vasos o nervios, es un dolor difuso y tiende a durar más y suele ser bien localizado por el paciente. Por ejemplo, una lesión del paciente cuando tiene un dolor en la cintura y acusa este dolor al nervio ciático. Me duele la ciática, refieren los pacientes muchas veces y lo identifican así al dolor, a la lumbalgia. El dolor visceral, que se produce por estimulación de los receptores del dolor de la cavidad abdominal, torácica o craneana, y generalmente se produce por el estiramiento de los tejidos, por isquemia o por espasmos. Por ejemplo, los cólicos menstruales, por ejemplo, el dolor en un cuadro de una apendicitis, que es un dolor reflejo que no se produce directamente en la zona abdominal donde se encuentra situado el apéndice, sino que por espasmo se refleja en toda la cavidad abdominal. De acuerdo a la duración podemos clasificar el dolor en agudo o crónico. El dolor agudo es de inicio súbito, tiene un comienzo concreto, bien definido, en el tiempo, asociado a un signo físico y con una respuesta hiperactividad del sistema nervioso autonómico, que puede ser también lento, pero generalmente es una respuesta aumentada y varía de leve a grave. Responden en general muy bien al tratamiento analgésico y a la actuación sobre la causa que lo desencadena. Puede durar hasta 6 meses y disminuye a medida que se produce la curación o que la causa que lo produce desaparece. Es un dolor protectivo que indica daño tisular presente, real o potencial. Es algo, el dolor agudo nos está anunciando que algo no está bien y está como determinado en este momento. Por ejemplo, como les decía recién, el dolor
que se produce cuando hay una inflamación e infección en el apéndice, se produce la apendicitis, genera un dolor muy intenso sobre la fosa ilíaca y sobre toda la cavidad abdominal, que está indicando que algo no está funcionando bien en la cavidad abdominal. Conjuntamente con otras pruebas y otras determinaciones, haremos nosotros nuestra valoración y el equipo interdisciplinario hará la valoración para determinar cuál es el factor que está desencadenando ese proceso de percepción desagradable y resolverá la situación. En disonancia con esto, tenemos el dolor crónico que persiste por más de 6 meses después del curso habitual de una enfermedad aguda o del tiempo razonable para que sane una herida, o aquel que en general está asociado a un proceso patológico crónico que causa un dolor continuo o recurrente. La persistencia del estímulo de la enfermedad o de ciertas condiciones fisiopatológicas pueden conducir al establecimiento de un dolor crónico. Suele limitar el funcionamiento normal del sujeto y tiene efectos tanto fisiológicos como psicológicos y conductuales, no solo sobre el paciente, sino también sobre su entorno familiar. ¿Cuáles son las diferencias que podemos establecer entre el dolor agudo y el dolor crónico? El dolor agudo puede ser de leve a intenso, al igual que el dolor crónico. El dolor agudo tiene una respuesta inmediata e hiperactiva del sistema nervioso simpático, una respuesta de alerta, de huida, por eso aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la tensión arterial, hay presencia de diaforesis, se dilatan las pupilas. En contraposición a esto, el dolor crónico tiene una respuesta del sistema nervioso parasimpático, es una respuesta más lenta pero sostenida en el tiempo. Los signos vitales se encuentran dentro de parámetros normales. La piel tiende a estar seca, caliente, las pupilas pueden estar normales o dilatadas. El dolor agudo está relacionado en general con una lesión tisular que remite a un proceso de curación, y el dolor crónico continúa aún después del proceso de la curación o de finalizado la anoxia que generaba la sensación o la percepción desagradable. En el dolor agudo el paciente se encuentra agitado, ansioso. En el dolor crónico el paciente está adaptado a esa etapa de padecimiento, entonces lo vemos deprimido, ausente. En el dolor agudo el paciente refiere el dolor, y en el dolor crónico, como les decía anteriormente, como el paciente se encuentra adaptado, el paciente no hace mención a esta percepción desagradable, salvo que se le pregunte. En el dolor agudo el paciente realiza manifestaciones que indican la presencia del dolor, como es el llanto, como es frotarse o masajearse la zona en donde se encuentra el dolor, se toma de la zona en donde tiene el dolor. Y en el dolor crónico el paciente no presenta ningún tipo de comportamiento que nos dé un indicio de que haya dolor. Según la localización, podemos decir que el dolor es irradiado o referido. La localización hace referencia a la ubicación anatómica bien definida por el paciente y guarda relación con el origen del dolor. El dolor cutáneo, por ejemplo, es bien localizado, como les decía hoy, cuando tenemos un corte, cuando tenemos una quemadura, es una lesión bien puntual y localizada. El dolor irradiado se percibe en el origen del dolor y se extiende al tejido circundante, siguiendo los trayectos nerviosos. Aparece cuando un estímulo potencialmente dañino para la integridad física excita los receptores nociceptivos, la piel, el músculo esquelético, los vasos, como por ejemplo, como les decía hoy, el dolor, cuando el paciente refiere dolor del nervio ciático o dolor de ciática, que refiere que le duele la pierna, que se extiende a través o se irradia a través de uno de los miembros inferiores, a eso hacemos referencia del dolor irradiado, si bien se puntualiza en la zona dorsolumbar, pero a su vez se irradia hacia otras zonas siguiendo el trayecto musculoesquelético y el trayecto nervioso.
El dolor referido se percibe, el dolor en una zona del cuerpo que está apartado considerablemente de los tejidos que originan el dolor. Generalmente se produce por la excitación anormal de nociceptores viscerales. Este dolor es difuso y profundo y frecuentemente se acompaña de síntomas neurovegetativos, como por ejemplo los pacientes que tienen padecimientos de migraña, generalmente tienen un fuerte dolor de cabeza que les genera malestar gastrointestinal y el reflejo neurovegetativo del vómito. Según el curso, el dolor puede ser continuo, constante, irruptivo o intermitente. El dolor continuo o constante persiste a lo largo del día y no desaparece. El dolor irruptivo o intermitente es una exacerbación transitoria del dolor y generalmente está identificado como tipo cólico. Un dolor continuo o constante, por ejemplo, puede ser un dolor de muela, que es constante en el tiempo, durante todo el día, no hay momento en que el dolor se calme o si alguien ha padecido un dolor de muela sabe que hasta que no se resuelve la situación que genera esa percepción desagradable o esa sensación desagradable, el dolor no cede o no para. En cambio, por ejemplo, en los cólicos menstruales, las mujeres podrán saberlo y los varones referido por alguna mujer en su entorno, el dolor es intermitente. El dolor puede producirse cuando se producen los espasmos que generan la descarga del sangrado en el periodo menstrual, pero no se producen constantemente, sino que es un dolor que va y viene, un dolor tipo cólico. Según la patogenia, podemos decir que el dolor es neuropático, nociceptivo o psicógeno. Cuando hablamos de un dolor neuropático, hablamos que está producido por un estímulo directo del sistema nervioso central, por lesiones en las vías nerviosas periféricas. Frecuentemente el paciente usa términos poco usuales para describirlo por ser una experiencia nueva. Pueden ser focales los síntomas o generalizados. Característicamente el síntoma se presenta como una sensación basal, punzante o quemante, que nosotros como profesionales de la salud le vamos a llamar disestesia, o con hiperalgia, como hablábamos hoy, una respuesta exagerada a esa percepción del dolor, o percepción de un estímulo como cualquiera, como un estímulo doloroso, a lo que llamaremos alodinia. Estos términos se agrupan en el de hiperpatía y son característicos de una hipersensibilidad alterada. Por ejemplo, están dados en la plexopatía braquial o lumbosacra. El dolor es persistente y no hay una causa particular que lo disminuya, sino que todo lo exacerba. El paciente cada vez refiere máximo dolor, más allá de reposo o de disminuir los esfuerzos o hacer algún tipo de tratamiento en función de ese dolor. El dolor nociceptivo está causado por la estimulación de un sistema nervioso intacto que funciona normalmente. Es beneficioso para el organismo ya que invoca acciones de protección y defensa para evitar mayor daño y para ayudar a la reparación tisular y regeneración. Es el más frecuente y se divide en somático y visceral. El dolor psicógeno es aquel en donde interviene el ambiente psicosocial que rodea al individuo y es típico de la necesidad de un aumento constante de las dosis de analgésicos con escasa eficacia. Según la intensidad, vamos a tener un dolor leve, moderado o severo. El dolor leve es cuando el mismo permite realizar las actividades habituales. El dolor moderado interfiere con las actividades habituales y el dolor severo es aquel que además interfiere con el descanso de la persona. La intensidad del dolor es una de las características más difíciles de evaluar debido al aspecto subjetivo de la persona que lo experimenta. Es por ello que se utiliza un sistema de medición por escala de valores con el objetivo de poder valorar al dolor desde el punto de vista cuantitativo. ¿Cuáles son los factores que van a influir en esta escala de valores para determinar el nivel de dolor? La edad,
que es una variable importante que influye cómo las personas admiten o describen el dolor y cómo se comportan frente a él. Existen diferentes formas de percepción y manifestación ante el dolor según la etapa del desarrollo y el crecimiento que tenga el sujeto. Los lactantes, los niños, los adolescentes, los adultos, los ancianos, todos tienen una forma diferente de enfrentarse o posicionarse ante esta sensación o percepción desagradable. El sexo, se cree que las mujeres tienen mayor nivel de tolerancia al dolor. Los valores étnicos y culturales, se dice que en algunas culturas el dolor es considerado como un castigo por malos actos, entonces el individuo va a tolerar sin queja alguna, para poder purgar o perdonar los pecados o las situaciones erróneas cometidas. En otras culturas la propia producción del dolor es signo de aflicción y tristeza. En otros se puede anticipar como parte de prácticas de rituales en ciertas ceremonias. Así, la tolerancia al dolor va a significar fuerza y resistencia. El significado del dolor también es un factor que influye en la percepción y al nivel de la valoración, al momento de la valoración del mismo. Es decir, lo que el paciente piense que el dolor influye en su experiencia dolorosa. La atención, el aumento de la concentración en el dolor sube la intensidad del mismo. Esto está determinado para todos, es por eso que una de las técnicas que nosotros vamos a utilizar para el tratamiento del dolor es la distracción de nuestros pacientes y de alejarlos del punto de concentración de la percepción nociva que tienen. El cansancio es un factor que disminuye el umbral del dolor y la capacidad de soportarlo. Un sueño reparador mejora la tolerancia del dolor. La ansiedad, la estabilidad emocional favorece al manejo del dolor. El cansancio, ya lo hablamos, la experiencia previa, es decir, la percepción dolorosa anterior que el paciente haya podido experimentar y que le haya dado herramientas para poder transitarlo, lo predispone a una conducta diferente y a sobrellevar este estímulo o esta sensación o esta percepción de disconfort de otra manera. El ambiente y las personas de apoyo, un ambiente extraño puede agravar el dolor. Las personas que carecen de una estructura de apoyo emocional también pueden percibir el dolor con mayor intensidad. Para entender el dolor, vamos a hablar un poco de la fisiología del dolor. Existen dos aspectos que aún se desconocen en relación a cómo se transmite y cómo se percibe el dolor: el grado de interacción que existe entre el sistema de analgesia del organismo y la transmisión e interpretación de los estímulos del sistema nervioso central. Tenemos los nociceptores, que son unos receptores que se encuentran en la piel y otros tejidos del cuerpo, receptores sensitivos especiales, y estos receptores del dolor se estimulan por afectación del receptor celular o se activan por la liberación de determinadas sustancias que ocurren cuando es alcanzado el umbral del dolor o existe un tejido dañado o una noxa que esté perturbando, para luego participar en la transformación de la información del estímulo al sistema nervioso central y permitir la consecuente reacción. Algunas sustancias estimuladoras de los nociceptores son, por ejemplo, las serotoninas, los iones de potasio, ácidos, enzimas, histaminas que participan en el proceso de la inflamación, las bradiquininas y las sustancias. La bradiquinina es un potente vasodilatador, aumenta la permeabilidad capilar, se libera en la zona de la lesión y produce la liberación de histamina. Estas dos sustancias producen edema, eritema a la zona, volviendo la zona dolorosa. La bradiquinina también estimula la liberación de prostaglandinas que sensibilizan a los nociceptores y potencian el efecto de la bradiquinina y la histamina. La sustancia P es un estimulante de los nociceptores, participa en la respuesta inflamatoria de los tejidos, es un neurotransmisor que potencia el desplazamiento de los impulsos a través de la sinapsis nerviosa y desde la neurona primaria aferente hasta la neurona de segundo orden, en donde se emite la respuesta. Es decir, existen 4 tipos de nociceptores básicos.
están los nociceptores termales, que son receptores termosensibles, se excitan ante estímulos térmicos como el frío o el calor extremos. Los nociceptores mecánicos, que responden cuando se ejerce presión o estimulación sobre una zona, por ejemplo, a través de un golpe, un corte, se manifiestan en forma rápida y a menudo provocan el reflejo de protección, es decir, tomarse, retirar la zona afectada del lugar en donde se está produciendo el daño. Los nociceptores polimodales, que son receptores que pueden ser estimulados por factores térmicos, mecánicos o por una respuesta química, es decir, por algún tipo de sustancia estimuladora liberada dentro de nuestro organismo o externamente. Y los nociceptores silenciosos, que son receptores que permanecen en estado latente y se vuelven más sensibles ante la presencia de inflamación a su alrededor. La percepción del dolor es el punto donde una persona se hace consciente de esta sensación desagradable. El estímulo doloroso transmitido por las fibras nerviosas penetra la médula espinal y asciende hacia zonas específicas del cerebro. La percepción se hace consciente y se produce en forma inicial en el tallo cerebral y a nivel talámico. La interpretación y la localización del dolor se produce en la corteza cerebral. ¿Y cómo vamos a alterar esta transmisión del dolor? A través de la estimulación de la fibra del tacto por los mecanorreceptores. La estimulación de las fibras táctiles de la piel inhiben la transmisión de señales dolorosas desde la misma zona del cuerpo o desde otra zona, y estas fibras se estimulan mediante el frotamiento, la percusión, el masaje, la vibración, la aplicación de ungüentos o de cremas. A través de la liberación de opioides endógenos, como los neuromoduladores regulan la transmisión y la percepción del dolor, este sistema de control natural del dolor se denomina sistema de analgesia y genera la liberación de sustancias de tipo morfina dentro de nuestro propio organismo. Estos opioides endógenos se producen en distintas partes del sistema nervioso central y son los que bloquean o disminuyen los impulsos dolorosos. Y tenemos otra forma de alterar la transmisión del dolor, que es la estimulación eléctrica, a través de las fibras nerviosas sensitivas de la piel que inhiben el dolor, por ejemplo, las terapéuticas que se utilizan dentro de la fisioterapia. Cuando hablamos del dolor, también tenemos otras formas de interrumpir esos estímulos a través de la administración de medicamentos como la morfina y otros opiáceos. La fijación de los receptores opioides por los fármacos en las células nerviosas alteran la función de estas y la transmisión de la señal dolorosa, por lo tanto, se inhibe o se bloquea. Esta fijación también se lleva a cabo en la zona del cerebro responsable de la percepción e interpretación del dolor. Los estímulos sensitivos normales y excesivos pueden aliviar el dolor compitiendo por la atención de los estímulos dolorosos. El paciente se desconecta de la percepción desagradable que le genera el dolor. El tallo cerebral puede ser capaz de cerrar la puerta al dolor mediante impulsos inhibitorios, como por ejemplo la música, la aplicación del calor, la aplicación de frío, la visualización de momentos en donde el paciente se sintió confortable. Las distracciones elaboradas, todo esto puede ser elaborado como una estimulación sensitiva. La inhibición del dolor a nivel talámico y cortical puede aliviarse mediante señales inhibitorias procedentes de la corteza cerebral y el tálamo. Se puede aliviar reduciendo la ansiedad y el miedo, informando al paciente sobre el dolor y ayudándole a sentirse capaz de controlarlo. La respuesta del dolor es un proceso complejo que implica partes fisiológicas y psicosociales. Primero va a responder el sistema nervioso simpático, como hablábamos hoy, con una respuesta de lucha o huida. Entonces, ¿en dónde hablamos de un aumento de la frecuencia cardíaca? Esto va a generar un aumento del bombeo sanguíneo, una vasodilatación, un aumento de la temperatura corporal, todas las sensaciones que van a responder como lucha o huida a ese estímulo nocivo. Si el dolor persiste en el organismo se adapta y
y comienza a actuar el sistema nervioso parasimpático, revirtiendo muchas de las respuestas fisiológicas iniciales. Entonces se va adaptando, va lentamente y progresivamente disminuyendo todos estos factores que fueron estimulados, como son disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria, empieza a estabilizarse la tensión arterial. Los receptores siguen transmitiendo el mensaje de dolor a fin de mantener a la persona alerta respecto de esos estímulos nocivos. Las personas pueden aprender a soportar el dolor mediante actividades cognitivas y de comportamiento como, por ejemplo, ya hablábamos anteriormente, la diversión, la visualización dirigida, el sueño, el reposo reparador. El sujeto puede responder al dolor buscando intervenciones físicas como determinados tipos de analgésicos, la aplicación de frío o calor, masajes, ejercicios. Esto es más o menos lo que vimos en función de la respuesta al dolor de cada uno de los sistemas nerviosos. El sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la tensión arterial, hay presencia de sudoración, aumenta la tensión muscular, la piel se vuelve pálida, hay dilatación pupilar, el paciente tiende a hablar más rápido y en un tono más elevado y aumenta el estado de alerta. En tanto que el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de respuesta enlentecida, le decimos, produce una disminución de la frecuencia cardíaca, patrones respiratorios normales, disminuye la tensión arterial, puede producirse síncope, puede haber presencia de náuseas y vómitos, el paciente tiende a estar postrado, la piel va a estar seca y caliente, hay contracción pupilar, el paciente empieza a hablar en un tono más pausado, más lento y más monótono y puede generar un estado de ausencia. ¿Cuáles son las fases del dolor? Tenemos 3 fases, en donde está la anticipación del dolor, es en donde se producen las primeras señales o las primeras molestias y donde uno puede identificar que algo no está funcionando adecuadamente y actuar en consecuencia. Después está la fase propiamente de la sensación del dolor, de acuerdo a la intensidad que produce reacciones sistémicas, como veíamos recién, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, un aumento de la tensión arterial, espasmos. Y una tercera fase en donde hablamos de las secuelas del dolor, que es una fase postdolor, donde se genera cansancio, malestar, incomodidad. ¿Cuáles son los cuidados que enfermería va a tener en función a esta sensación o a esta percepción desagradable de nuestro sujeto de cuidado? Primero que nada vamos a valorar a nuestro paciente a través de sus datos subjetivos, cuál es la historia del dolor, cuáles son los antecedentes, cómo fue que apareció, cuáles fueron los factores que lo desencadenaron, qué es lo que lo exacerba y qué es lo que lo disminuye, cuáles son las características de ese dolor, de dónde está localizado, cómo es, cuánto tiempo dura, cuándo se produce, qué es lo que lo agrava, si se irradia hacia algún otro lugar, cuál es la intensidad que tiene, qué es lo que hace para que ese dolor disminuya y cuáles son los síntomas que lo acompañan. ¿Cuál es la respuesta conductual en función a sentimientos? Como hablábamos hoy, el paciente se expresa, llora, grita, está ausente. Nosotros también vamos a valorar eso para poder planificar nuestros cuidados en función del tipo de dolor que presenta nuestro paciente y cuáles son las influencias que el dolor tiene en función de las actividades de la vida diaria y sobre las preocupaciones generadas del individuo, nuestro sujeto de cuidado. ¿Cuáles son los datos objetivos que vamos a obtener de nuestra valoración? La observación, vamos a ver cuál es la postura que nuestro paciente adopta, vamos a realizar el examen físico, vamos a observar las fases de la experiencia dolorosa, si el paciente está ansioso, atemorizado, si está incómodo, si quiere aliviar rápidamente el dolor. Y si es la fase consecuencia del dolor, si el dolor se ha aliviado pero le quedan los efectos físicos, psicológicos, la molestia, la angustia, el temor, el cansancio. Ante el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Como decíamos hoy, aumento, disminución de los parámetros vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial, y vamos a ver en función de esto
cuál es la respuesta del organismo, en qué fase o en qué etapa de ese dolor estamos, en donde sabemos que va a responder el sistema nervioso central simpático o parasimpático, de acuerdo a si es un dolor en una etapa aguda o un dolor crónico. ¿Cuáles son las respuestas conductuales? Si el paciente verbaliza su situación de malestar, las expresiones faciales, cuáles son los movimientos del cuerpo, cómo interacciona socialmente el paciente en presencia de esta anoxa que tiene el paciente. ¿Cómo vamos a planificar nuestros cuidados o a qué apunta la planificación de nuestros cuidados? A controlar los estímulos dolorosos del entorno del paciente, sobre todo la sobrecarga sensorial, que es lo que potencia el dolor. Vamos a generar un ambiente tranquilo, agradable, vamos a disminuir todos los estímulos sensoriales que puedan alertar o aumentar la sensación desagradable, como es la luz, los sonidos, estirar y alisar las sábanas, colocar al paciente separado de todo tipo de tubos o equipos que generen movimientos, vibraciones o ruidos, evitar la retención urinaria, movilizar suavemente al paciente, mantenerlo limpio y sin agentes irritantes, cambiar todo tipo de curaciones en cuanto se encuentren húmedas o visiblemente manchadas o afectadas para poder generarle confort al paciente, aflojar los vendajes, conversar en voz baja, reducir al mínimo las personas dentro del espacio en donde el paciente se encuentra. También vamos a tener elementos fundamentales para trabajar sobre esto, que van a ser nuestras herramientas más potentes, en función de que no necesitamos de ninguna prescripción para aplicarlas, como son las técnicas no invasivas para el alivio del dolor. Hablamos de la relajación progresiva, que consiste en la contracción y relajación desde la cabeza a los pies, contraer en la inspiración, relajar en la expiración y debe durar de 15 a 30 minutos. ¿Cuáles son las ventajas de esta relajación progresiva? Mejorar la irrigación y la oxigenación, disminuir la ansiedad y la conciencia del dolor para alejarlo al paciente de su foco de concentración del dolor y dirigirle la atención hacia otros objetos, y favorecer la liberación de sustancias como son las endorfinas, que van a favorecer una situación de armonía y de disminución de la sensación nociva de dolor. La visualización dirigida, que consiste en la autoimaginación, concentrarse en una imagen agradable y situarse en ella, incluyendo 2 o más sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente lo vamos a visualizar, sino que también vamos a tratar de que el paciente perciba a través de otros sentidos, por ejemplo, a través de los aromas, a través del tacto, a través del gusto, trasladarlo hacia un espacio en donde el paciente se sintió cómodo y confortable. Dirigirle las ventajas de esta terapéutica hacen que la atención esté dirigida hacia otra cosa, a disminuir la conciencia de solo y a generar la liberación de endorfinas que van a generar la sensación de bienestar. La distracción consiste en distracción visual a través de la televisión, que en muchos casos por ahí el paciente no quiere ni siquiera mirar televisión, pero bueno, ofrecérselo, ver videos, ver fotos, leer a través de la distracción auditiva, de escuchar música, de entablar algún diálogo o establecer algún tipo de relato, o escuchar la radio, que ayude a que el paciente se descentralice o se salga del foco del dolor. Distracción táctil, ocupar una terapéutica diferente para que el paciente se distraiga, por ejemplo, a través de la pintura, de la cerámica, del tejido, del dibujo. Distracción intelectual a través de crucigramas, de lectura, de escritura o imaginación dirigida a través de técnicas de meditación o de visualización. Todo esto lleva como ventajas lo que hablábamos en los pasos anteriores, dirigir la atención hacia otra cosa, sacarlo del foco del dolor y ayudarlo a que libere endorfinas para generar la sensación de bienestar. La estimulación cutánea, masaje de confort,
Consiste en la elección y preparación adecuada del ambiente, apoyarse con las manos sobre la parte del cuerpo que vayamos a tratar, utilizando siempre, obviamente, el respeto, el aval del paciente para desarrollar este tipo de técnicas, tratando de respetar su intimidad y su privacidad, que el paciente nos permita que realicemos estas terapéuticas sin que nosotros los invadamos, apoyarnos con las manos sobre la zona del cuerpo a tratar, utilizar aceites o cremas, y realizar masajes con fuerza y ritmo moderado. En general se trata de utilizar masajes en sentido de las agujas del reloj para favorecer y estimular la irrigación de la zona, favorecer la movilización pasiva, aplicar frío o calor dentro de las medidas de las posibilidades y si tenemos a nuestro alcance la estimulación eléctrica transcutánea y podemos aplicarla también es beneficiosa en este caso. ¿Cuáles son las ventajas? Aumenta el rubor y calor de la zona por mayor circulación, aumenta la vasodilatación y la eliminación de desechos, aumenta el confort y el bienestar y favorece la liberación de endorfinas, generando una sensación de bienestar. El tratamiento farmacológico del dolor puede estar dado a través de una diversidad de fármacos que se utilizan para controlar el dolor. Siempre se requiere una prescripción médica para poder administrarlos. Se pueden utilizar en conjunto con las técnicas no invasivas, que como les dije anteriormente, son nuestras herramientas fundamentales para el tratamiento de la terapéutica del dolor, para las cuales no requerimos de ningún tipo de prescripción. Nosotros, con nuestro conocimiento científico y con nuestra valoración, vamos a poder desarrollar un plan de cuidados y aplicar estas técnicas sin ningún tipo de prescripción. No obstante, para el tratamiento farmacológico sí requerimos de una prescripción médica para poder administrar. Los tratamientos instaurados para el manejo del dolor deben ser valorados en su eficacia regularmente, es decir, cómo es ese proceso del tratamiento del dolor, si está siendo efectivo, si se debe requerir un aumento de la dosis o si se puede adelantar la dosis misma del tratamiento. ¿Cuáles son los tipos de fármacos que utilizamos en estos tratamientos? Tenemos los antiinflamatorios no esteroides, los opiáceos, los narcóticos, algunos adyuvantes, la analgesia controlada por el paciente, algún tipo de placebos, los anestésicos locales y la analgesia epidural. De acuerdo al nivel de dolor, leve, moderado o grave, es la escala de analgésicos según la Organización Mundial de la Salud que se prescribe. Esto lo debemos observar, lo debemos conocer. En los apuntes que les vamos a aportar pueden ampliar esta información, pero como les dije, requieren de una prescripción médica y nosotros lo que vamos a hacer es trabajar desde aquellas técnicas que podamos utilizar en nuestro plan de cuidado sin requerimiento de una prescripción que puedan ayudar a disminuir el foco nocivo, como es la sensación desagradable percibida por nuestros pacientes, además del tratamiento farmacológico que prescriba el profesional médico. Vamos a renovar los mates y luego les vamos a pasar las tareas prácticas para desarrollar en función de estos contenidos vertidos. Hasta luego.